Hola chicos, grado noveno A, muy buenas tardes. Me es muy placentero nuevamente estar con ustedes en esta clase de biología. Espero que se encuentren supremamente bien. Promoción 2022, si Dios lo permite. Para eso requerimos de que ustedes se cuiden mucho su salud, tengan muchos cuidados en estos momentos que estamos pasando esta pandemia. Por favor, traten de no salir de la casa si no es necesario, y cuando salgamos, tomar todas las medidas de protección y protocolos establecidos. Los aprecio mucho y un saludo muy especial para sus padres. Bien chicos, en el día de hoy el tema central que vamos a tratar es sobre el reino micota. ¿Qué vamos a estudiar de este reino micota? Vamos a mirar las características, la reproducción, clasificación, nutrición, patologías, beneficios, características. ¿Listo? Entonces nos vamos chicos, entremos en acción. Entonces vamos a hablar aquí del reino micota. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando hablamos del reino micota, es como si estuviéramos hablando del reino hongo y del reino fungi. Son tres palabras sinónimas. Micota, fungi, hongo. Significan lo mismo. Nos estamos refiriendo al mismo reino. Son muy importantes tenerlo claro, chicos. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a mirar del reino micota, reino fungi o reino hongo? Vamos a iniciar primero hablando de las características. Bien, vamos a ver por qué los hongos se caracterizan. Hay una primera característica que es fundamental, que hace parte del componente celular, es decir, qué tipo de células forman o están constituidos los hongos. Los hongos, cuando hablamos ya de los hongos, estamos hablando netamente de células eucariotas. Recuerden que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas, que las procariotas son las células más primitivas, menos evolucionadas, que las encontramos en las bacterias y en algunos microorganismos. Pero cuando estamos hablando de los hongos, ya no estamos hablando de células procariotas, estamos hablando de células eucariotas con un verdadero núcleo, una membrana celular y todos los organelos que componen a este tipo de células. Entonces es una característica muy importante, es decir, que los hongos presentan células eucariotas. Otra característica significativa, que los hongos en su gran mayoría son organismos pluricelulares o multicelulares, ¿cierto? Pero también hago la salvedad que algunos hongos son unicelulares. Bien, entonces ya hemos hablado del tipo de célula que presentan ellos, ¿cierto? Bien, otra característica de los hongos es que los hongos presentan pared celular. Bueno, pues le dirán ustedes, pues profe, los hongos son como las plantas. Las plantas son eucariotas, tienen pared celular. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué cómo logramos establecer diferencias entre el reino hongo y los vegetales?
Entonces, una muy significativa está aquí en la pared celular. Mientras, chicos, mientras que la pared celular de los vegetales, de las plantas, ¿cierto?, está constituido por celulosa, la pared celular de los vegetales de celulosa. En los hongos, la pared celular está constituida principalmente por quitina, pero además encontramos glucoproteínas. Ahora, la quitina, pero bueno, ¿qué es la quitina? La quitina es un azúcar y específicamente un polisacárido. Es un polisacárido que se encuentra presente en el exoesqueleto de la gran mayoría de los insectos, ¿cierto? También de arácnidos y algunos nidarios, pero está siempre presente en la pared celular de los hongos. Esa es la diferencia, ¿cierto? Bien, ahí en esa pared celular también encontramos glucoproteínas. Bien, algo muy importante, otra característica, que los hongos no presentan cloroplastos. Al no presentar cloroplastos, entonces ellos no pueden elaborar su propio alimento. Es decir, que los hongos no son organismos autótrofos. Los hongos son organismos heterótrofos. Entonces, son organismos heterótrofos, ¿cierto? No presentan órganos de locomoción, es decir, cilios, flagelos, pseudópodos. Ninguna de estas características la presentan los hongos. Listo. Con relación al tamaño, chicos, los hongos los hay microscópicos, ¿cierto?, hasta de 1 metro de altura. Bien, ok. Seguimos. Entonces vamos a hablar aquí ahora de la nutrición. Entonces los hongos presentan o se nutren de 4 formas fundamentales. La nutrición de los hongos puede ser parásita, puede ser saprófita, liquenizada, micorrizada. Vamos a hablar de la nutrición parásita. La nutrición parásita se caracteriza porque el hongo se beneficia de un animal o una planta, ¿sí?, generándole o causándole un daño a ese otro organismo, y él obtiene que los nutrientes. Por eso dice parásita. Listo. Saprófita.
concepto saprófita o saprófito hace referencia a aquellos hongos que se nutren de restos de animales o vegetales muertos, ¿cierto? O en descomposición. Y también se alimentan de el estiércol de los animales. Bien. Liquenizada. La liquenizada, este tipo de nutrición se caracteriza porque se establece una relación de simbiosis. ¿Sí? Una relación de simbiosis. Es decir, que ambos se benefician. Y ocurre cuando un hongo, ¿cierto?, se asocia con un alga o con una cianobacteria. Entonces, a esa asociación, ¿cierto?, que se da mutuamente entre los dos, ¿cierto?, se le llama liquenizada. Y de ahí, entonces, esa asociación entre un hongo y un alga o una cianobacteria se le llama líquen. Entonces, pendiente con esos chicos. El líquen es la asociación de un hongo con un alga, ¿listo? O una cianobacteria. Y tenemos micorrizada, que también es otro tipo de simbiosis que ocurre entre un hongo, ¿cierto?, y las raíces de un árbol o de una planta. Muy bien. Seguimos. Tipos. Entonces, en los tipos de hongo vamos a hablar de dos. De los hongos inferiores y de los hongos superiores. Los hongos inferiores son aquellos que se encuentran, son los menos abundantes, ¿cierto? Dentro de estos encontramos el moho, ¿cierto? Se reproducen asexualmente. Y dentro de los tipos de hongos superiores encontramos a la gran mayoría de los hongos, ¿cierto? Estos habitan tanto en su gran mayoría en hábitat terrestres, pero también los hay en acuáticos. Bien, vamos a hablar de la reproducción. En la reproducción hablamos de dos tipos de reproducción: de la reproducción asexual y de la reproducción sexual. Es decir, que los hongos tienen dos tipos de reproducción. En la reproducción asexual, generalmente este tipo de reproducción ocurre o se presenta, ¿cierto?, mediante esporas o también llamada esporulación, ¿cierto? A través de esporas se da la reproducción asexual. Y en la reproducción sexual, ¿cierto?, las hifas, ¿cierto? Y aquí hago un pequeño paréntesis, vamos a hablar de dos cosas muy importantes: lo que son las hifas y lo que son los micelos. Las hifas son las estructuras alargadas, cilíndricas, que encontramos en la estructura de un hongo. Son como, digamos que son como las hebras, muchas hebras, ¿cierto? Son las hifas. Y el conjunto de hifas de un hongo se le llama micelo. ¿Listo? Bien. Entonces, en la reproducción sexual, ¿cierto? Resulta que las hifas haploides de dos hongos se unen y ahí se nos da la reproducción sexual. Bien, vamos a la clasificación. Entonces, los hongos los podemos clasificar
en 3 categorías. Podemos hablar de 3 tipos, lo que son las levaduras, los mohos y las setas, ¿cierto? Levaduras, mohos y setas. Las levaduras, la levadura es un tipo de hongo que pertenece a los hongos inferiores. Las levaduras generalmente se desarrollan en productos alimenticios como el pan, ¿cierto? Ahí se desarrolla este tipo de hongos que presentan a veces un color oscuro, un color un poco verde, forman colonias, tienden a ser un poco redondos, no tienen micelos, es una característica de levadura. Los mohos también tienden a formar colonias, son un poco redondeados, ¿cierto? Y le había dicho que se clasificaban en mohos, en hifas y setas, ¿cierto? Entonces, ya vamos a hablar de las setas. Entonces, repito, la clasificación es levaduras, mohos y setas. Levaduras, mohos y setas. Entonces, vamos a hablar de las setas. Las setas es la parte fructífera de un hongo. Me explico. Un hongo tiene una parte aérea y una parte subterránea, ¿cierto? Esa parte aérea, que es la que tiene los nutrientes, ¿cierto? Y que se utiliza, los que son comestibles para consumirlo, entonces esas son las setas. Entonces hay diferentes tipos de setas de hongo que nosotros consumimos, ¿cierto? Y lo que es la parte subterránea, pues esa no se consume. Con relación al hábitat, el hábitat se refiere al espacio o al lugar donde se desarrolla el hongo. Los hongos, en su gran mayoría, son terrestres, pero también los encontramos en ecosistemas dulce, de agua dulce acuícola, y también encontramos algunos en ecosistemas de tipo marino. Ok. Vamos a los beneficios. Los hongos tienen muchos beneficios, como en la alimentación, muchos son comestibles. También se utiliza mucho en la industria de las bebidas alcohólicas para acelerar el proceso de la fermentación, ¿cierto? La producción de vinos y de otro tipo de bebidas alcohólicas. También se utilizan en lo que es la industria farmacológica como antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, que es uno de los antibióticos más poderosos y fuertes, se obtiene de un hongo, que es el Penicillium. Bien. También los hongos producen muchas enzimas hidrolíticas que se utilizan en muchos procesos industriales chicos. Y vamos a las patologías. En las patologías hace referencia a las enfermedades que generan los hongos. Algunos generan alergias a la piel, también producen enfermedades como neumonías, ¿cierto? También se genera el hongo pie de atleta. ¿Listo? Entonces, chicos, de esta forma hemos culminado esta clase referente al tema de los hongos, la cual vamos a profundizar con un taller complementario que les voy a colocar en el blog,
Espero que hayan disfrutado la clase, que la hayan asimilado. Se cuidan, chao, nos vemos hasta la próxima.